analizando el riesgo de las posibles fallas, porque la gente de experiencia es la que tiene más conocimientos. Entonces, este equipo que es multidisciplinar, que está ingeniería, que está calidad, que está producción, que está compra, a lo mejor por el análisis de los proveedores, que están todas las funciones, incluso el recursos humanos por algo de capacitación, y los expertos, le preguntamos cuál es el modo de falla potencial. Es decir, en la operación 70, aplicación manual de la grasa en el panel interior de la puerta, ¿qué fallas puede haber? Entonces, alguno puede decir que la cubierta de grasa sea insuficiente sobre la superficie especificada. Es decir, que se coloque poca grasa, porque es manual. Esa es una falla potencial. En la fábrica de sándwiches, en la operación 10 era recepción de las panes, en la operación 20 corte de las rodajas. Una falla puede ser, no sé, que el corte salga torcido. Entonces va a haber sándwiches más gruesos y otros más finos. Y así es, que tienen que analizar cuál es la falla potencial. En la tercera columna vamos a evaluar cuál es el efecto de la falla, esta falla potencial. ¿Qué efecto puede provocar la falla que nos estamos imaginando que puede llegar a ocurrir? ¿Está? Y este efecto lo podemos relacionar con qué característica de gráfico de la calidad. ¿Me escuchás, Villan Javier? Sí, profe, lo escucho. ¿Con qué el efecto este de la falla potencial? ¿Con qué ítem del gráfico de la calidad lo podemos relacionar? No, no recuerdo bien ese gráfico, profe. El gráfico este que repasamos recién, que tenía la probabilidad y el impacto, decía, lo nombramos, ¿está? Entonces, bueno, el efecto, el impacto o la gravedad o la consecuencia son términos que podemos utilizar para analizar el riesgo, ¿está? Entonces, vemos la operación, en este caso la 70, vemos qué falla puede haber y ahora analizamos o nos imaginamos qué efecto puede provocar, ¿está? Que esto era el impacto que decíamos en el gráfico de la calidad. ¿Qué efecto, qué consecuencia tiene? La consecuencia de tener la cobertura de la cubierta de grasa insuficiente puede ser que en el panel interior de la puerta permite una brecha de integridad. Es decir, si no se coloca una buena capa de grasa, puede generar que no tenga estancaída la puerta. Es decir, que entre polvillo, que entre aire. Otro efecto es que los paneles de la puerta estén corroídas, o sea, que se oxiden, que, que se contaminen con el ambiente. Otro efecto es que la vida de la puerta eh, deteriorada, con efectos que tengan apariencia no satisfactoria debido a los óxidos de pintura o funcionamiento integral de, de la puerta, del hardware de la puerta. Entonces, hasta ahora hemos analizado cuáles son las operaciones, qué puede fallar en cada operación y nos imaginamos qué efecto puede provocar o qué consecuencia o qué impacto tiene esa falla. Y a ese efecto, así como en el gráfico de la calidad recién valorizábamos el impacto y recién en el ejercicio que planteó Rosario, usted también analizaba una falla que tenga una leve consecuencia, una leve molestia al cliente,
y la mayoría la calificó como 2. En el AMEF utilizamos la escala de 1 a 10. 1 es cuando la falla es imperceptible y 10 es cuando la falla puede provocar un accidente grave. Entonces, ahora al efecto o a la consecuencia o al impacto, lo vamos a valorizar del 1 al 10 y vamos a poner en esta columna al lado del efecto un número del 1 al 10. Recién ustedes en el ejercicio que planteó valorizaron con un 2 a una falla que genera una leve molestia. En este caso, como la falta de grasa que se coloca en la operación 70 puede provocar un problema de apariencia, un problema de estancaidad, es una falla, digamos, moderada, del 1 al 10, es 7 la consecuencia. ¿Está? Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, dale. Cuando analizamos justo es el valor de 7, siempre, y hay que evaluar, siempre tenemos que ver como lo de las fallas a largo plazo o el momento, o cómo sería, por ejemplo, si es el caso ese de recién evaluado. Capaz que en el momento inicial no nos daríamos cuenta, no sería algo perceptible, pero después con el tiempo sí se vería reflejado en todas esas fallas. Sería como un Sí, análisis a largo plazo. sí, está buena la pregunta. En realidad, lo que nos piden los sistemas de calidad es que evaluemos la consecuencia de la falla o la gravedad respecto al cliente interno y respecto al cliente externo. ¿Está? En la fabricación de automóviles, el cliente interno puede ser, por ejemplo, si estamos armando la puerta, el cliente interno puede ser el que monta la puerta en el vehículo. Entonces, si no está bien armada, va a tener problema en el montaje de la puerta. O sea, el cliente interno sería el que coloca la puerta en la carrocería. ¿Está? Y el cliente externo ya es el usuario. ¿Está? Y obviamente eso tiene que ver, si no hay una buena cobertura de grasa en el interior de la puerta, es como decir, a lo mejor no va a ser inmediata la detección, va a pasar un tiempo hasta que los agentes de corrosión deterioren la puerta, pero vos por ahí te compraste un auto, 0 kilómetros, y capaz que a los 2 años le saca el panel de la puerta y ve que adentro está todo oxidado, te va, te va a recalentar, te va a provocar un disgusto grande. Entonces ese es el valor que hay que tener. Ahora, si pasan 10 años, bueno, ya probablemente el auto no esté en el periodo, seguramente no está en el periodo de garantía, y bueno, de todos modos, eso es lo que hay que analizar. En cuánto tiempo, qué gravedad tiene. Bueno, si a los 10 años se empieza a deteriorar, bueno, ya capaz que no sea tan grave. Pero si 1 año, 2 años después de comprar 0 kilómetros se empieza a deteriorar, seguramente va a ser una insatisfacción importante. Justamente lo que estoy presentando ahora es una tabla, como una guía para el criterio de valorar la gravedad o la severidad o el impacto. ¿Está? Si, si debajo de la tabla, si no tiene efecto, o es sin un efecto discernible, dice la tabla, eh, eh, la falla tiene una gravedad baja, ¿está? No está buena la foto esta, pero uno es cuando sin efecto, un efecto que no va
no va a ser discernible, no va a ser perceptible por el cliente. Una falla calificada con gravedad 2 provoca una interrupción menor, o sea, provoca una leve falla en el funcionamiento del vehículo, una falla menor. ¿Tá? Si la calificamos con 3 o 4, esa falla puede generar que el 100% del lote que entregamos al cliente sea rechazado, porque puede provocar una interrupción moderada del funcionamiento adecuado del producto que estamos entregando. Una falla de 5 o 6 puede ser que todo el lote sea rechazado y haya que retrabajarlo. Una falla de 7 o 8 puede provocar una interrupción mayor. Una falla de 7 o 8 es una falla, en el caso de la fábrica de automóviles, que vos vas en una ruta, en un camino, en el medio del desierto, donde no pasa nadie, y se te rompe la caja de cambio, un engranaje de la caja de cambio, o se te rompe el cigüeñal del motor y te deja pata en el medio del desierto. Eso sería una interrupción mayor de las funciones del producto que vos estás entregando a la fábrica de automóviles, y lo tenés que calificar como 7 o 8. ¿Tá? 7, por ahí digamos, bueno, se te salta la caja de cambio, no podés hacer los cambios de marcha, pero bueno, qué sé yo, pones tercera y seguís andando en tercera hasta que encontrás un service. 8 ya es cuando te deja pata y no lo podés solucionar. Y 9 o 10, cuando las fallas pueden provocar un accidente. 9 en el caso de que pueda provocar un accidente, pero digamos con una advertencia previa, es decir, que vos vas notando que algo se puede romper, no es algo brusco, digamos. Y 10 cuando puede provocar un accidente y es brusco. ¿Tá? Qué sé yo. Por darte ejemplos de empresas que nosotros hemos asesorado, una fábrica de puntas de eje de acá de Córdoba, esos puntas de eje se armaban en Buenos Aires, en Ford, se armaba el conjunto, el tren delantero, de ahí iban a Alemania, y allá se rompieron 2 puntas de eje. Es decir, iba andando un vehículo y se salió la rueda. Y por suerte no provocó accidente en las personas, pero se salió la rueda del auto andando. O sea, esas son fallas imprevistas de repente que vos no te das cuenta. A lo mejor puede haber habido un pequeño ruido que iba haciendo, pero el conductor no se dio cuenta y se salió la rueda. Esas fallas son calificadas con una gravedad de 10. ¿Está? Entonces esa es la importancia de esta calificación del 1 al 10 que plantea el AMEF. Y Lala, Agustina, ¿me escuchás? Sí, Agustina. profe. ¿Está más claro este concepto de cómo calificar la gravedad o el impacto de una falla potencial? Sí, hay que ver el riesgo que puede ocasionar y si es como usted dijo algo, uy, disculpe, si es un riesgo que puede dañar a la persona es mucho más grande que si es algo material. Ok, entonces en ese caso, cuando es inesperada la falla, es un 10. Si es algo que se puede percibir antes, un 9. Si el vehículo queda inoperativo, es 8 o 7. Si es una falla
qué sé yo, el aire acondicionado, se te rompe el aire acondicionado un día que hace mucho calor, bueno, va a putear un ratito, hace calor, abrir la ventanilla, pero puedes seguir. Sí, En obvio, ese obvio. caso sería 5 o 6, ¿no es cierto? Y aparte, Y profe, si las puede planificar a las fallas, también puede implementar algo para corregirla, para disminuirle el impacto. bueno, esa es la idea, justamente. Después vamos a ver que cuando calculemos la gravedad de las fallas, el riesgo, lo primero que tenemos que hacer es actuar para tratar de bajar la gravedad si la falla ocurre. Pero esperemos unos minutitos y ya llegamos a eso. Entonces, repasando, vimos la primera columna, en qué operación estamos analizando las fallas potenciales, en la segunda columna, cuál sería una falla que puede ocurrir, y la tercera columna, cómo calificamos esa falla, con qué gravedad, del 1 al 10. Y ahora vamos a analizar, en función de la experiencia de los participantes de este estudio de análisis de modos de fallas potenciales, vamos a analizar cuál fue la causa potencial, porque no estamos imaginando, ¿no? La falla. ¿Cuál podría haber sido la causa que provocó esa falla? Es decir, la falla era que la cubierta de grasa fuera insuficiente. Puede provocar que la puerta se deteriore. Bueno, ¿cuál es la causa por la que puede tener una cubierta de grasa insuficiente? ¿Está? Y acá podemos analizar varias. Yo siempre digo que hay que tener un criterio técnico y científico, y tiene que haber un moderador cuando se hace este análisis de modos de fallas potenciales de manera interdisciplinar, porque si no empiezan a volar todo. Una vez, un industrial que nos contrató para asesorar el sistema, era proveedor de la industria automotriz, entendía que esta herramienta era una boludez, es como que me decía, eso no sirve para nada. Y yo le decía, es un requisito de la industria automotriz del mundo. Y si los fabricantes de automóviles, que ganan mucha plata, mucha, lo piden, no es porque son boludos, es porque es una herramienta de prevención. Entonces, bien usada, esta herramienta es muy importante para analizar los riesgos. Los japoneses lo usan mucho, los alemanes le dan mucha bola, justamente por la consulta que hizo el otro día Virginia, si más información sobre AMEF, yo le decía que está en estudio una unificación del manual de FMEA, unificándolo con las normas BDA 6 alemanas, y están elaborando lo que se llama un manual de FMEA armonizado con BDA, es decir, armonizar este manual de AMEF con el manual de los alemanes. Yo digo, si los alemanes, los japoneses, los yanquis, a esta herramienta le dan mucha bola, es por algo. Y sin embargo, una industria al que le pedían esto, me decía, ingeniero, yo no lo entiendo, dice, no le veo beneficio de estos versos, la AMEF, el FMEA, me decía. Me dice, por ejemplo, en la operación 10, recepción de material, me decía, ¿qué puede fallar? Bueno, le decía yo, decime vos qué puede fallar. Bueno, dice, una falla es que la materia prima no me llegue a tiempo. Bueno, le digo muy bien, ¿qué consecuencia tiene que no te llegue a tiempo la materia prima? Y me decía él, la consecuencia es que yo no puedo entregar el pedido en el momento que el cliente me lo pidió. Bueno, le digo bien. Entonces, no recibí la materia prima a tiempo en la operación 10, que es recepción de materia prima, la falla es que no la recibo a tiempo, el efecto es que no entrega a tiempo tu pedido. ¿Qué gravedad tiene? Y me dice, capaz que sea un 7, porque a lo mejor le paran la línea de producción al cliente. 7, le digo 8 yo, capaz que sea,
porque provoca una insatisfacción grande en el cliente. Bueno, le digo, ahora analicemos las causas. Y ahí me mató, porque me dice, a ver, que yo no haya recibido la materia a tiempo, puede ser la causa? Digo, bueno, veamos. Yo pensé que me iba a decir que el proveedor no era confiable, o que el proveedor no tenía un transporte confiable, o que el proceso del proveedor no era confiable y por eso no me entregaba la materia prima a tiempo. Y él me dijo, bueno, a ver las causas que pueden ser. Se enfermó el chofer, se le rompió el camión, se enfermó la esposa del chofer, se fue, dejó de chofer y se chupó y se durmió. Entonces, no le digo, para tantas causas no pueden ser consideradas. Digo, realmente, pues, veamos la más probable, porque acá en esto pueden volar imaginativamente todo y poner cualquier cosa. No, veamos lo que realmente puede ocurrir. Si recibo la materia a tiempo, la materia prima fuera de tiempo, normalmente la causa es que el proveedor no es confiable, o que mi método de pedido de material no es confiable. A lo mejor yo le estoy pidiendo muy al límite y no da tiempo a que el proveedor me pueda entregar los productos. O sea, hagamos un análisis técnico de esto. En este caso, de la poca aplicación de grasa, las fallas pueden ser que la cabeza del estriado insertada manualmente no esté bien colocada. Es decir, normalmente hay una máquina con aire comprimido que tiene una cabeza por la que sale la grasa o el aceite que se coloca para proteger la superficie, y si esa cabeza del sprayador o de la máquina esta de aire comprimido no está bien colocada, la grasa que va a tirar va a ser insuficiente. O puede ser la causa que la cabeza del sprayador se esté atascada por una viscosidad muy alta de la grasa. Si es muy viscosa, la cabeza del sprayador, por donde sale la grasa, se va a atascar, se va a tapar. O puede ser que la cabeza del sprayador esté deformada por un golpe. Si no está bien protegida, puede ser que se golpee la cabeza del sprayador, entonces la grasa se salga poca grasa, o que el tiempo del sprayador sea insuficiente. Es decir, si el operador se atrasó y va al mango colocando la grasa, puede provocar que sea insuficiente. Entonces, hemos analizado hasta ahora cuáles son las causas que pueden provocar una aplicación de grasa insuficiente. Y ahora tenemos que analizar qué controles hay, y esto es un agregado respecto a lo que vimos pasa, qué controles hay para detectar la falla, suponiendo que la falla, qué controles hay para detectar la causa, ¿está? Es decir, vimos cuáles son las causas que pueden provocar la falla. Bueno, ¿qué controles preventivos tenemos para que esa falla no ocurra? ¿Está? ¿Cuál es el método que tenemos previsto en este diseño del proceso para que esa falla no ocurra? En el caso de la cabeza del sprayador insertada manualmente no está bien colocada, no tenemos previsto ningún control. ¿Ya? En el caso de la cabeza del sprayador que esté tapada, podemos hacer una prueba en el arranque del proceso. Es decir, antes de comenzar a aplicar la grasa en las puertas,
podemos hacer un control para ver si sale bien la grasa, y programar un mantenimiento preventivo. Es decir, antes de comenzar la operación de colocación de grasa, sacar la cabeza, la tapita, y hacerle una buena limpieza y después probarla. Eso sería un control preventivo para que la falla no ocurra. O que la cabeza esté deformada debido a un golpe. Bueno, lo mismo, un programa preventivo, de mantenimiento preventivo, es decir, el mantenimiento preventivo puede ser un mantenimiento preventivo de primer nivel, eso seguramente lo ven en otra materia, que es el que hace el mismo operador. Entonces, el operador, antes de empezar la jornada, hace un mantenimiento preventivo, limpia la cabeza del sprayador, verifica que tire bien, todo bien. Y después, control sobre el tiempo del sprayador, no hay ningún control. Entonces, acá vamos a analizar en función de los controles de prevención que están establecidos, vamos a analizar la probabilidad de ocurrencia, ¿está? Esto de ese ítem que habíamos dicho que analiza, que la probabilidad es, bueno, en la cabeza del sprayador que se inserta manualmente y no esté bien colocado, no hay ningún control. Entonces, si no hay ningún control, la probabilidad del 1 al 10, siendo 1 imposible y 10, 100% de posible, del 1 al 10, al no haber ningún control, es un 8. Porque no hay un control, entonces es muy probable que esa falla ocurre. Ahora, en la cabeza de sprayado atascada o mucha viscosidad o la presión muy baja, como tenemos una prueba del sprayador y hay un mantenimiento preventivo para limpiar la cabeza antes de comenzar, hay un control. Es decir, es como decían ustedes recién, ¿qué podemos hacer para evitar que ocurra? Entonces, bueno, con un control preventivo, la probabilidad de que esa falla ocurra baja a un 5. Todavía es posible que ocurra, pero el mantenimiento de ese preventivo en el inicio del proceso va a hacer que baje. O que la cabeza del sprayador esté deformada por un golpe. Bueno, si tenemos un programa de mantenimiento, perdón, que revise todo eso, la falla baja, la probabilidad de la falla baja a 2. Belloto Santiago, ¿me escuchás? Santiago. ¿Se entiende esto de cómo analizar la probabilidad de que una falla ocurra? Ahí escribe por el chat Santiago. A ver, no sé si no le anda el audio. ¿Te anda el audio, Santiago? Ok. Bueno. ¿Se entiende de todo modo? No le está funcionando el micrófono, dice. Pero quiero que me conteste si se entiende esto de cómo valorar la gravedad. ¿Se entiende, Santiago? Me puedes poner por el chat. Ok. Entonces, acá el manual de AMEF nos da una tabla de referencia también para valorizar la ocurrencia o la probabilidad de que la falla ocurra. Siendo muy baja, cuando es eliminada a través de controles preventivos, entonces
es imposible que la falla ocurra, es 1, y si es muy alta, es decir, si hay una probabilidad de que el 10% de las veces falle, el índice de gravedad sería de 10. Bien, entonces hemos analizado las operaciones, en este caso la operación 70, la cobertura insuficiente de grasa, vimos qué efectos tienen, valorizamos la gravedad con un 7, analizamos cuáles eran las causas y valorizamos el índice de probabilidad o de ocurrencia del 1 al 10. Y vimos que la más alta era, en el caso de la cabeza del sprayador, mal colocada porque no había ningún control sobre eso. Ahora, por último, vamos a analizar otro ítem de este análisis de riesgo, que es qué controles actuales o qué controles están previstos para detectar la falla suponiendo que la falla ocurrió. ¿Ya? Ahora vamos a valorizar qué controles tenemos para que la falla sea detectada antes de pasar al cliente interno o antes de que llegue al cliente usuario. ¿Está? Entonces ahora, recién mismo los controles que tenemos para evitar que la falla ocurra son controles de prevención. Ahora vamos a analizar controles de detección, suponiendo que la falla ocurrió. Es decir, ya no analizamos si es grave o no, no analizamos si es posible o no, sino que nos suponemos que la falla ocurrió, está. Bueno, ¿qué controles tenemos para detectar esa falla? Entonces, en este caso, ¿qué controles hay? Chequeos, controles visuales para controlar el espesor de la grasa una vez que la operación ya se completó. Es decir, se colocó la grasa en toda la puerta, entonces tiene que haber un control para ver si está bien colocada la grasa o no. Es decir, que no se aplique la grasa y pase a la operación siguiente, sino que se aplique la grasa y haya un control sobre la aplicación. En el segundo caso, cuando el problema era la cabeza atascada o mucha viscosidad de la grasa, también controlar la aplicación en un porcentaje alto. Capaz que una de cada 10 puertas se controlan, o una de cada 5, o una de cada 100. En función de eso, de la cantidad de controles que hay, va a estar el índice de detección, que ya lo vamos a ver. Y en todas estas operaciones, entonces el control para detectar la aplicación de poca grasa son controles visuales o controles de espesor de capa. A esos controles, a esa cantidad de controles para detectar la falla, ahora lo vamos a valorizar. Y en este caso, si hay muchos controles, el índice de detectabilidad es bajo, porque hay poca probabilidad de que no detectemos la falla. Es decir, al índice ahora de detección lo vamos a valorizar del 1 al 10, pero 1
es cuando los controles que hay hacen que sea imposible que no detectemos la falla. 1 en detección es cuando detectamos la falla sí o sí. Estos son sistemas Poka-Yoke o sistemas anti-error. ¿Está? Es decir, no hay forma de que no detectemos la falla. Eso es una probabilidad de 1 en la detección. Es la inversa de la probabilidad de ocurrencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque vamos a establecer un número para el caso más desfavorable. La gravedad, poníamos un 10 a la posibilidad de que genere accidente, es decir, el hecho más grave es 10. En la probabilidad de ocurrencia le poníamos 10 cuando era la consecuencia más negativa, o sea, un 10 cuando la probabilidad de ocurrencia es muy alta, ocurre siempre. En cambio, la detección, cuando la probabilidad de detectarlo sea siempre, le vamos a asignar un 1, porque en este caso es la más desfavorable, y le vamos a asignar un 10 cuando la probabilidad de detectar la falla sea muy baja, porque es la consecuencia más negativa. Si hacemos un control sobre las puertas una vez que se aplicó la grasa, la probabilidad de que se detecte o no es moderada, es de 5. Y vamos a ver una tabla con esto de que les estoy diciendo. Si los controles que están establecidos tienen la probabilidad de detectar la falla casi cierta, casi 100%, es decir, sistema antierror, sistema Poka-Yoke. Yo les quiero comentar un caso de unos trabajos que hicimos en Renault, en la fábrica de motores de Renault aquí en Córdoba, que una falla cuando mecanizaban el bloque del motor es que a veces había un agujero que era un localizador para después colocar la tapa de cilindro, que a veces no lo hacían porque salteaban una operación. Entonces, cuando colocaban el motor en el auto, iban a ponerle la tapa de cilindro y no estaba el agujero que localizaba. Entonces era un quilombo hacer el agujero en el bloque del motor cuando ya estaba montado. Era una consecuencia grave, una pérdida de tiempo tremenda. Y se establecieron controles, pero a veces los controles fallaban, los controles visuales, porque el operador que está haciendo control visual, después de 40 minutos de monotonía, ya tiene poca probabilidad de detectar una falla o no. Entonces lo que hicimos es un sistema Poka-Yoke que se detecte sí o sí. Una cosa simple, en el carrito que iba de la operación de perforado hasta el montaje del bloque en el motor, en el carrito pusimos una espina, un localizador, que localizaba justamente en ese agujero. Si el agujero no estaba, el bloque no se podía poner en el carrito. ¿Se entiende lo que sería un sistema antierror? Que se detecte sí o sí. Corazón, Facundo, ¿me escuchás? Sí, profe, lo escucho. ¿Me entendés con este sistema de colocar un pernito para asegurar que el agujero esté realizado o no? Sí, sí, se entendió perfecto. Se entiende que, o sea, si la falla que era que el agujero no se haga, la consecuencia era tener que hacer agujero con el bloque del motor montado en el vehículo, que era grave. La detección, que antes era visual, era muy baja probabilidad de detectarlo.
En cambio, ahora colocando un pernito, lo detecta sí o sí. Entonces, ¿qué índice de detectabilidad le darías en este caso a la falla de que no tenga el agujero? A la que no tenga el agujero, y sería, con el tema del perno, sería un índice alto, ya que lo detectás sí o sí, un 9, un 8. Sí, pero atendeme una cosa. Yo decía que es más alto el índice cuando es más desfavorable. En el caso de la gravedad, más desfavorable era una consecuencia grave, entonces era 10. En el caso de la probabilidad de ocurrencia, lo más desfavorable Sí, era que perdón, me sea confundí. Sí, sí, muy sí. probable. Sí, 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 era al revés. Sí, Bien, perdón. bien. Te agradezco, Santiago, porque esa era la idea. Sí, sí. Porque yo he asesorado muchas empresas en esto y siempre tenemos esa confusión. Entonces, que quede claro, el índice de la detectabilidad es mayor cuando la probabilidad de ocurrencia es baja, contrario al índice de gravedad, ¿se entiende? Bien, entonces, si la falla con los controles que están previstos es muy posible de que sea detectada, es uno, un sistema poca-yoke anti-error es uno. Si hay controles, a ver, eh, visuales, la probabilidad de no detectar la falla es de un 6. Y si no hay controles para detectar la falla, eh, es casi imposible detectarla. En ese caso, el índice sería de 10. Bien, resumiendo, esto seguramente, yo sé que es un émbole, tratar de entenderlo así por un audio que estoy dando yo viendo un apunte. Esto se entiende ejercitando. ¿Tá? Hace unos años nos llamaron a la consultora QM para pedir que diéramos curso de FMEA a ingeniería de una fábrica de caja de cambio alemana que está en Córdoba, una fábrica muy grande. Y yo decía, la puta, me llamaron a mí porque tengo mucha experiencia en esto, automotriz. Sí, digo, de esa fábrica a los ingenieros de proceso de esa fábrica alemana, le vamos a dar un curso, si eso la tienen re clara, decía yo. Y el de recursos humanos me dijo, no, ingeniero, no la tienen tan clara. Y si la tienen clara, no le dan bola porque no logramos que utilicen esta herramienta de análisis de modo de falla potencial. ¿Tá? O sea, yo creo que no es difícil de entender. Por ahí lo más difícil es entender los beneficios de su aplicación. Porque mira vos qué bueno, tener la posibilidad de analizar las fallas antes de que ocurran y valorizar el riesgo, cosa de que le puedas dar prioridad de acciones a las más riesgosas. Está buenísimo, pero lamentablemente la industria no le da mucha bola. Vamos a determinar un número que evalúe el riesgo entonces de cada falla. Ese número va a estar compuesto por el índice de gravedad, que dijimos que era del 1 al 10, 1 cuando es imperceptible, 10 cuando puede provocar un accidente. El otro número es el índice de ocurrencia o el índice de probabilidad de que la falla ocurra, cuando es 1, imposible, y 10, que ocurre siempre. Y el último número es el índice de detección, que para mí está mal llamado así. Para mí sería el índice de no detección. Pero el índice de detección entonces es 1 cuando los controles tienen mucha probabilidad de sí detectar la falla, y 10
que es el más desfavorable cuando los controles tienen probabilidad nula de detectar la falla. Rocío, ¿sí me escuchás? Rocío. ¿No? No me escucha. Blua, Josué, ¿me escuchás? Hola, profe. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, les agradezco que todavía estén enganchados acá viendo esto aburrido antes de ver el partido, pero bueno, tenemos que terminar para el trabajo práctico. ¿Se entiende, Blua, esto de los 3 índices con el que vamos a analizar el riesgo? Sí, sí, sí. Se entiende. La gravedad, la probabilidad y la detección. Entonces, con estos 3 números, ahora hacemos el producto, el número de prioridad de riesgo o índice de prioridad de riesgo, es decir, el valor del riesgo que nos va a marcar cuáles son las prioridades para corregir este proceso que estamos diseñando, por eso se puede llamar número de prioridad de riesgo o índice de prioridad de riesgo, es el producto de los 3 índices que vimos recién. Entonces calculamos el número de prioridad de riesgo multiplicando el de gravedad, el de ocurrencia y el de detección. Entonces, ese producto nos va a dar un número que puede ir entre el 1, nunca ninguno de estos índices puede ser 0, nunca puede ser 0, porque si no anularía todo el producto. La escala va siempre del 1 al 10. Entonces, en el producto de los 3, puede ir desde el 1 hasta el 1000, ¿no es cierto? Bien, entonces, después de la columna de detección, marcamos el número de prioridad de riesgo, que era el producto de los 3 índices que vimos recién. ¿Está? En este caso que estoy marcando, el más alto era que la cabeza del sprayador esté mal colocada manualmente. Como no había controles de prevención, el índice de ocurrencia era alto. ¿Está? Como hay un control de algunas puertas, el índice de detección es 5, entonces el producto, si la gravedad era 7, la ocurrencia 8 y la detección 5, el número de prioridad de riesgo es 280. Entonces, sobre esa falla potencial es que deberíamos trabajar. ¿Está? Terminando con este tema del FMEA, para los números de prioridad alto, normalmente se considera un número de prioridad alto cuando es superior a 125. ¿Por qué? Porque es la media de 5 por 5 por 5. Es decir, la media que es 5 para cada uno de los índices posibles. Entonces lo multiplicamos y la media del número de prioridad de riesgo sería 125. Entonces decimos, todo índice, número de riesgo que sea superior a 125 requiere de una acción. De una acción preventiva, porque todavía no estamos fabricando el producto ni brindando el servicio. Estamos diseñando el proceso. Entonces, cuando las fallas potenciales tienen un riesgo alto, el número de riesgo alto, en eso tomamos acciones. Yo les quiero comentar rápidamente que la industria automotriz ya le está pidiendo a los proveedores que tomen acciones para números de prioridad superiores a 84. O sea, están cada vez bajando más el número del índice de riesgo para que las empresas proveedoras tomen acciones preventivas antes de que la falla ocurra. Y recién les mencionaba esta armonización entre el manual de FMEA y el de BDA 6 de los alemanes, donde ahora se define un cierto índice que se considera riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Y la fábrica automotriz se están pidiendo a los proveedores que en riesgo alto tomen acciones de una.
riesgo moderado, analicen acciones para bajar el riesgo hasta que estén dentro de un riesgo bajo. Entonces, se determina qué se va a hacer, quién va a ser el responsable y en qué fecha está previsto terminar. O sea, cuando el índice es alto, se toman acciones para siempre, y lo que hablábamos al principio de la clase, siempre tratar de reducir la gravedad. ¿Qué acciones podemos tomar para que una falla no tenga consecuencias graves? ¿Tá? ¿Qué acciones podemos tomar para que la falla no provoque accidentes o no provoque falla que dejen el vehículo en operativo en el caso de una fábrica de autos o problemas de intoxicación en el caso de la fábrica de sándwiches? Bajar siempre la gravedad es la prioridad. Si no podemos bajar la gravedad, tenemos que bajar la probabilidad de que ocurra. Es decir, poner sistemas anti-error en el proceso productivo. Tratar de que la falla no ocurra. Y si no podemos bajar más la gravedad, no podemos bajar más la probabilidad de que ocurra, lo que hay que hacer es aumentar los controles. Si aumentamos los controles, baja la probabilidad de no detección. Es decir, bajaré el índice de detección. ¿Está? Luis, ahí Apunte, Franco reducir la levantó gravedad, la reducir mano. Coméntame, Franco. Hola, profe, buenas noches. Ahí ¿Cómo anda? cuando hablaba recién de los tres índices, tanto el de ocurrencia, el de detección y el de gravedad. En la Sí. práctica, en las empresas, sobre todo que son un poco más chicas, pyme y demás, esto como que cuesta un poco implementarlo o que lleguen a tomar medidas utilizando esto. O es bastante habitual que lo hagan. Tenés razón, está buena la pregunta porque por eso insisto en esta herramienta. No le dan bola en la industria, no se usa, consideran que es una boludez y no se usa bien. Mira, ya que preguntaste, yo quiero que se entienda bien y quiero que entiendan qué pasa en la industria. Había un fabricante de piezas plásticas para automóviles que nosotros asesoramos, que él es una pyme que ha crecido mucho, y el dueño de la fábrica era un excelente matricero que tenía pocos estudios y no le da bola a los planos, a las normas, nada, pero un tipo muy hábil haciendo matrices para inyectar plásticos. ¿Tá? Pero él decía que siempre esto es una boludez, una pérdida de tiempo, es para que se junten los ingenieros a tomar café. Entonces, eso iba en contra de mi trabajo, que era el asesoramiento para que ellos tengan un sistema. Y digo yo, ¿qué puedo hacer? Porque no le da bola, se embolaba el viejo. Y digo, lo voy a invitar. Porque nunca lo habían invitado, porque no les gustan estas cosas. Un día fui y lo hablé. No hay gente de experiencia, le digo, esto no funciona. Me gustaría que usted participe. No, me dice, ingeniero, es una pérdida de tiempo, dice, boludea, los ingenieros se ahogan en un vaso de agua. Digo, hagan un favor, participen uno realmente. Entonces, digo, vamos a analizar, ellos tenían que fabricar la manija, ¿vieron la manija esa que va arriba de la puerta? Que es para agarrarse cuando el vehículo está dando vuelta, cuando está girando, no sé cómo, manija interior, la que va arriba de la puerta, ¿se dan cuenta cuál es? Sí, profe. Esa manija que uno se agarra por... Bueno, esa manija tienen que fabricar para la camioneta Toyota. Entonces, lo invitamos al viejo
Y digo yo, bueno, a ver, en el proceso de fabricación de la manija Toyota, ¿qué fallas puede haber? Y bueno, y unos decían que la apariencia no sea buena, que tenga rebabas, que estén mal la distancia de los agujeros y después sea difícil de colocarla. Bueno, todas esas, y analizamos la gravedad. Y este viejo que al principio no quería ni hablar, tenía que ver un culo bárbaro, le digo, a ver, don Eduardo, dígame usted, ¿qué falla puede haber? Me dice, ingeniero, ¿sabe cuál es la falla más grave que puede haber? Que quede una burbuja dentro de la manija inyectada, una burbuja de aire. Porque dice, si queda una burbuja de aire grande, le va a quitar resistencia a la manija. Y si en algún accidente alguien manotea la manija para agarrarse, se le va a romper la manija y no va a sostener a la persona. Digo yo, qué bueno. Entonces, gravedad, está bueno, un 8, un 9, ¿está? Porque se va a golpear a una persona si se le rompe la manija esa de agarre. Bueno, analicemos cuáles son las causas para detectar la probabilidad de ocurrencia. ¿Está? Dice, bueno, la causa es que el plástico antes de inyectarse no se haya secado adecuadamente, es decir, que el plástico esté con humedad. Entonces, cuando entra la inyección, esa humedad genera una burbuja de aire, de oxígeno, y queda dentro de la manija o dentro de cualquier pieza de plástico. Entonces dijimos, bueno, ¿qué controles previstos hay para evitar la humedad del plástico que podría ser la causa? Y no había ningún control. Entonces ahí, para bajar la probabilidad de que ocurra, lo que se hizo es un precalentado de 1 hora para eliminar toda la humedad que pueda tener. Entonces la probabilidad de que la burbuja ocurra bajó de manera significativa por ese control preventivo. Y el último índice es el detectabilidad. ¿Qué se imaginan ustedes si hay una burbuja dentro de la manija, una burbuja de aire dentro de la manija? ¿Cómo la detectas? ¿Cómo valorizarían el índice de detectabilidad en ese caso? Yo me perdí. ¿Quién había levantado la mano? No, era Yo Franco era, y profe. ya consultó. Sí. Yo ¿Cómo? era. Bueno, ¿cómo Eh, detectarías vos, cómo calificarías la detección para la probabilidad de detección de una burbuja dentro de la manija? y es un poco, o sea, a simple vista es imposible, entonces se tendría que someter a alguna especie de ensayo o algo de eso. Eh, por ejemplo, si queda la burbuja, va a ser menos resistente el material, por lo tanto, al someterlo a alguna especie de esfuerzo, habría una ruptura. Entonces, creo que el índice de detección es bastante difícil de detectarlo. En este caso, estaba previsto un control visual de la manija 100% al terminar la manija. En un control visual 100%, ¿qué índice de detección le pondría? 10. Ok, no hay probabilidad de detectar la burbuja adentro de la manija en un plástico. ¿Está? Entonces, la gravedad era alta porque se puede romper y no sostener la persona. La probabilidad de ocurrencia era alta porque no había controles para
para eliminar la humedad, que era la causa. Y la detectabilidad era 10, porque no había, con el control visual no se detecta. ¿Está? Entonces, por suerte, hicimos participar a este viejo que no le gustaba estas herramientas, y ahí lo entendió, y a partir de ahí era el primero que estaba cada vez que íbamos a hacer una AMES porque le gustó la herramienta. Cuando es importante el moderador, el que coordina este análisis, porque tiene que hacer participar a todos, porque si no hacemos participar a todos en estas reuniones, siempre hay algunos que hablan mucho, los ingenieros normalmente, y hay otros que hablan poco. Y los que hablan poco participan poco y se embolan, se aburren, después no van más. Y los que hablan mucho, después tampoco no van más a la reunión porque hablan mucho. Entonces, el moderador es el que tiene que hacer participar a todos. Yo normalmente, cuando les digo que me den las probables fallas, las probables causas de una falla, salen un montón de fallas. Entonces, le digo a cada uno de los participantes, y para que todos participen, le digo, les doy 10 fichas a cada uno. Usen las fichas para valorar la probable causa de la falla. Pero tienen 10 fichas nomás. Entonces a una le ponen 7 fichas, a otra 2 y a otro 1. Y todos participan. Entonces es la forma de que estas herramientas sean útiles. En el caso de la burbuja de aire en la manija, la detectabilidad, gracias a la participación de este viejo que no le gustaba en esta herramienta, fue de un control automático del peso. Porque obviamente por la burbuja el peso disminuye sensiblemente, y una vez que se ha mantenido el dimensional de la pieza, bueno, que se hace con un molde, entonces el dimensional se mantiene, la cantidad de material se mantiene, y cuando hay una burbuja se nota que el peso se detecta, la variación del peso. Entonces, con esa balancita que ya la tenían, bajamos la probabilidad de que no ocurra. Entonces, la detección bajo, el índice de no detectabilidad bajo, y entramos en un índice de riesgo moderado. Pero fue importante la pregunta que hace vos, porque les digo sinceramente, esta herramienta no le dan bola en la industria. Yo creo que porque no se usa bien, porque si lo piden las fábricas de autos, si la piden los alemanes, si la piden los japoneses, si la piden los yanquis, es porque sirve. Nada más que hay que usarla bien. Bueno, te agradezco la consulta porque me hace un poco aclarar, más que la herramienta teórica, realmente el uso que va a tener dentro de poco cuando ustedes la apliquen profesionalmente, o cuando la apliquen ya, o cuando hagan un emprendimiento, úsenla. Entonces, en función del índice de riesgo, toman medidas, definen quién lo va a hacer y una fecha de terminación. Yo me estoy excediendo un poquito, pero no quiero dejar de mencionar que después del flujograma hacemos el análisis en modo de falla potencial, que siempre debe ser revisado cuando hay una no conformidad grande. Cuando hay un reclamo del cliente, siempre hay que revisar el ANFE, porque la revisión del ANFE, o del FEMEA, o del AMEF, va a hacer que la próxima vez que haga un diseño, tenga en cuenta que ya hubo un reclamo del cliente, y que eso es una falla muy importante. Entonces, siempre que hay un reclamo, tengo que revisar el análisis de modo de falla potencial. Y como salida del proceso de diseño del proceso, la primera parte del flujograma o proceso tentativo, la segunda parte del análisis de modo de falla potenciales, lo que tenemos que hacer ahora es todo el proceso sintetizarlo en un plan de control,
que el plan de control va a ser de pre-lanzamiento hasta que hagamos la primera partida y lo confirmemos o no. En el plan de control vamos a poner el número de operación, que siempre es el mismo, tiene que coincidir el número de operación que pusimos en el flujograma con el número de operación que pusimos en el FMA. Entonces, número de operación en el plan de control, nombre de la operación, en este caso que vimos recién, era la operación 70, aplicación de grasa. En el caso del corte de las rodajas del pan, perdón, ya esta hora mi garganta me está afectando. Y desde temprano estoy tratando de convencer gente de que apliquemos esta herramienta. El nombre del proceso, en qué máquina o en qué recurso o en qué dispositivo o en qué sector se va a hacer la operación. Vamos a mencionar acá las características del producto, que son en un diámetro, un espesor, el peso, o sea, características del producto, ¿tá? En el caso de la manija, será el diámetro del alma de la manija. En el caso de las rodajas de pan para los sándwiches, será el espesor de la rodaja, o sea, características del producto. Y vamos a poner parámetros del proceso. En el caso de la inyección de plástico, la temperatura a la que se hace la inyección. En el caso del corte de la rodaja de pan, será la velocidad de la cuchilla. Es decir, qué parámetros del proceso estamos diseñando. Va a ser de pre-lanzamiento hasta que hagamos la primera partida en serie. En la primera partida en serie vamos a corregir algunas características del producto y vamos a corregir seguramente algunos parámetros del proceso en función de la realidad, ya cuando estamos fabricando la pieza realmente. Podemos valorizar la clase, si la característica de seguridad o no. Vamos a poner la tolerancia de las características del producto o de los parámetros del proceso. En el caso de la rodaja de pan será de 3 milímetros más o menos 1, más o menos 0,5, y en el caso de la temperatura de la cola de plástico será de 180 más o menos 10 grados, no sé cuánto es, pero más o menos cuánto es la tolerancia. Vamos a poner con qué técnica vamos a hacer la evaluación de la medición, si es control por muestreo, control 100% o si es por sistema anti-error. Vamos a definir el tamaño de la muestra y la frecuencia, cada cuánto vamos a controlar, con qué método, y vamos a definir un plan de reacción. Es decir, le vamos a decir al operario en el plan de control si la característica no cumple con lo especificado, qué es lo que tiene que hacer. Parar la máquina, llamar al supervisor, si el supervisor no lo puede solucionar, llamar a ingeniería, si ingeniería no lo puede solucionar, llamar a calidad, y si calidad no lo puede solucionar, llamarán al cliente. Ese es el plan de reacción. Bueno, sé que esto es aburrido, espero que se haya podido entender. Acá en el apunte están las columnas del plan de control un poco más detalladas. Ok, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Santiago Bellotto, ¿me escuchás? Santiago creo que había dicho que tenía problemas con el audio, que estaba en el chat. Sí. Si querés preguntarle, bueno, por eso le volví a preguntar. Acá estoy, profe, dice. Uy. Bueno, ok. Ahí escribe en el ¿Se chat. entendió? Si ¿Hay querés, alguna duda, alguna cosa? Profe. Después. Profe, Sí, yo tengo ahí una Bien. consulta. Dale. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una falla que puede ocurrir en la mayoría de los procesos? Por ejemplo, en el caso de los alimentos, que podamos tener una contaminación del alimento por la manipulación.
¿lo tenemos que detallar en cada uno de los procesos o podemos hacer una línea que hable sobre esa falla y que indiquemos que es para todos los procesos? ¿Cómo se manejaría en ese caso? Está buena la pregunta, te agradezco que lo hayas hecho porque en realidad esto, es muy rápida la presentación de este tema, y este tema es un curso que da un ingeniero para ingenieros en 20 horas normalmente. Y ahí se ve un poco más en detalle y se plantea lo que planteaste vos. Lo que se recomienda en esos casos es hacer un análisis modo de falla por familia de productos, ¿está? Entonces, el que fabrica panes de miga analizará los sándwiches de miga, analizará la falla para todos los tipos de sándwiches de miga. Y si también fabrica pizza, analizará las fallas que puede haber para todas las pizzas. Y si también fabrica lomitos, analizará las fallas que puede haber para todos los lomitos. Entonces, vos normalmente, como es cierto lo que vos decís, hay fallas que pueden ser comunes a todos los procesos, normalmente lo haces al análisis por familia de productos. Entonces, ya a esa falla potencial, que es muy probable, la tenés en cuenta en todos los procesos, ¿se entiende? Sí, profe. Y en el caso de que sea a nivel operaciones, por ejemplo, dentro de un mismo proceso, tanto, por ejemplo, en el caso del pan de miga, tanto en el cortado como en el anexado de los ingredientes, que tenemos la posibilidad de esta contaminación, ¿tenemos que considerar esta falla para cada una de las operaciones? ¿O Sí, consideramos- eso sí, sí, eso sí. La falla es para cada operación. Si la posible falla es contaminación, va a estar en la recepción de los panes, en el corte o en el armado de los sándwiches, porque la falla está a lo mejor en un ambiente inadecuado, una falta de control de puntos críticos de control o puntos de controles que eviten la contaminación ingrese del medio exterior al interior, barreras que pueda haber de prevención o barreras de inocuidad, ¿no? En ese caso sí, siempre las fallas potenciales tienen que estar en cada una de las operaciones. Perfecto, profe, gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas, Profe, consulta, Rosy. profe, yo Sí, tenía una duda. No, quería saber bien qué va en el dale. diagrama de flujo, porque yo entendí que iba, bueno, sería la materia prima hasta que sale el producto terminado, pero quería saber bien qué es lo que va, lo que se pone en el diagrama de flujo. Bueno, bien. Lo que se pone en el diagrama de flujo es lo mismo que vas a poner acá en el plan de control. Es decir, acá iría, donde estoy poniendo la flecha, número de operación 10, recepción de materia prima. Entonces eso es lo que iría en el flujograma, porque el flujograma lo que hace es un proceso tentativo, es un borrador del proceso. Podés no hacer un flujograma, ir directamente al plan de control. Si lo importante es que de algún modo describas cuál es el proceso tentativo, el borrador del proceso que estás diseñando, ¿tá? Lo que pasa es que en el flujograma es más visual. Vos tenés, por ejemplo, este símbolo que es una decisión. Vos acá, esto es recepción de componentes. Es un triángulo invertido, puede ser un rombo normalmente. Vos tenés 3 componentes que ingresan. Entonces acá hace un control de recepción. El control de recepción, ¿por qué es un triángulo o un rombo? Porque puede tener 2 salidas. Si es aprobado, continúa
y si es rechazado, tiene otra salida, que dirás a dónde va. Rechazado, devolver al cliente, reparar. ¿Tá? Si está ok, continúa. Entonces puede continuar en 2 máquinas que hagan los procesos. ¿Tá? Y después de eso, de ese proceso, que este recuadro que hay acá, va de nuevo un control hacia otro triángulo. ¿Tá? Y del triángulo ese puede salir, si está ok, continúen, y si está no ok, al plan de reacción. Y así puede enumerar todas las operaciones. Entonces, el flujograma, la ventaja que tiene es que es muy gráfico y muy fácil de visualizar el proceso. ¿Tá? Por esa es la utilidad que tiene. Y entonces, sobre esto, que vos estás viendo qué controles hay, qué operaciones hay, podés analizar las fallas potenciales. Y después sí, vas a hacer un resumen de todos los controles, de las características del producto y de los parámetros del proceso en el plan de control. ¿Ah? Que acá está descrito en el apunte que va en cada columna del plan de control. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes por participar. No sé si hay más consultas, si no... Profe, sí. yo tengo una. En los criterios que se utilizan, por ejemplo, en el de ocurrencia, hay un índice que se llama CAP y estoy intentando buscarlo y nunca no encontré a qué hacía referencia en los ¿Un criterios. índice qué? CAP, CAP. Por ejemplo, para una muy escasa probabilidad de ocurrencia, dice un CAP que sea mayor a 1.33. Sí, eso normalmente es CPK, que es Bien. la capacidad del proceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese es un estudio de la dispersión que tiene un proceso. Entonces, ahí vos vas a analizar la dispersión del proceso. En realidad vas a analizar la tolerancia de la característica que están controlando, con la dispersión que tiene esa característica en el proceso, y si es 1,33 veces mayor la tolerancia que la dispersión, el proceso es capaz. ¿Tá? Pero eso es la probabilidad de ocurrencia, es decir, depende de la capacidad del proceso, o lo que es CAM, CAM, que es la capacidad de la máquina. ¿Tá? Pero eso sí lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muchísimas gracias. No, pues gracias a vos por preguntar. Hay una pregunta más en el chat, Luis. Está bueno. Dice, en el plan de control, en el caso de que lo que se... Sí, eso van a ver. Ahora vamos a hacer si querés, Luis, le explicamos el trabajo práctico. Y ahí van a ver que si hay campos que ustedes no pueden evaluar por las características de su proceso, no hay problema, ¿sí? Ustedes tienen que adaptarlo a la situación de cada empresa. Puede ocurrir, más que nada en los casos de empresas de servicios, que les ocurra como comenta Agustín. Así que, si quieren, vamos mostrando el práctico, Luis, Claudia, no sé si les parece. Sí, perdona, Bueno. en el caso, perdona. Sí, Luis, sí, mejor. Perdona, por ejemplo, en el caso del servicio de una empresa que hace lavado de ropa, es decir, no fabrica ropa, la lava, la ropa blanca para los hoteles, hemos ahora empresas que hacen ese proceso, la característica del servicio sería que la ropa quede sin manchas, por ejemplo, ¿tá? O si
brindar un servicio de telefonía, una característica del producto, que en este caso sería de servicio, sería que se escuche bien o que no se corte la comunicación. ¿Tá? Es decir, ¿qué características del producto o qué características del servicio el cliente está esperando que le brinden? ¿Tá? Esa es por la pregunta de Agustín Sánchez. Bueno, vamos, Rosario, entonces. Perfecto, ahí dice Agustín, Yo me claro, voy se a entiende, colocar. gracias. Sí, Bueno, ahí yo voy a compartirles el trabajo práctico, denme un segundito. ok. Especialmente estaría bueno que el grupo, no sé, Luis, ¿alguien tiene el audio que hace eco? Yo porque estoy con el celular de cosas, pero ahora ya anulo el PC, así se escucha. Dale, a ver si no yo te anulo el audio un segundito. Vos lo activas. Listo. Hola Luis, hola Rosario. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, alumnos. Es un tema, algo dijo Luis que para mí es clave, es que se entiende ejercitando, así que seguramente cuando estuvieron muy bien las preguntas de los chicos que se adelantaron a sus procesos, por ejemplo hay Oscar que yo creo que se iba adelantando al proceso que ellos tienen de panificación y seguramente ahí los de empresas de servicios, porque van a ver que en la práctica ahí empiezan todas las consultas. Así que bueno, vamos a explicarles de la mejor forma posible para que lo hagan. Recuerden que la semana que viene son los grupos impares, ¿sí? Expone el grupo número 5. Ellos el grupo 5 me tiene que compartir un drive con su trabajo práctico para ir viéndolo en estos días, ¿sí? Así que especial atención a los grupos impares. En este trabajo práctico, para la organización seleccionada se pide, primer punto, desarrollar el diagrama de flujo del proceso de realización, incluir en el mismo responsabilidades y toda la información y registros que consideren necesarios. Esto muchos grupos de los que hemos corregido ya lo tienen, así que bueno, ya es un punto a favor. Los que no lo tienen o lo tienen incompleto o les faltan algunos datos, recuerden incluirlos de acuerdo a la consigna. Detallar todas las responsabilidades, toda la información y registros que consideren necesarios, ¿sí? Luego tienen que hacer el ANFE, ¿sí? Para el estudio de fallas potenciales y sus efectos, desarrolle un ANFE para el proceso del ítem anterior. Presentar la tabla Excel o Word o formato utilizado para su confección. Nosotros sugerimos que sea un Excel, ya que tienen que hacer cálculos para que puedan hacerlos con la fórmula de manera automática, ¿sí? Nosotros hemos subido a la autogestión un formato, una planilla modelo, para que todos usen esa, no se compliquen buscando otros formatos. Si tienen, pueden hacerlo, pero si no, usen esa, va a estar bien, para garantizar que esté bien el formato. Y pusimos también un ejemplo, que ahora vamos a repasar un poquito el ejemplo para ver las cosas que se les pueden presentar cuando uno se pone a hacerlo en la práctica. Para poder evaluar los conocimientos es necesario que se tomen acciones en 4 o más ítems. Esta cantidad no es un requisito del método. Es decir, ahí Luis comentaba, como vimos, tenemos que hacer para cada modo de falla, calcular los 3 índices y calculamos el nivel de prioridad de riesgo o índice de prioridad de riesgo. Ya ahora lo vamos a ver en un ejemplo rápidamente. Y el criterio de corte, para ver cuáles evaluamos y cuáles no, en cuáles tomamos acciones y en cuáles no, eso los define la empresa. Como decía Luis, muchas veces el criterio es como un punto medio. Si hacemos los 3 índices que van del 1 al 10, les asignamos 5, que 5 por 5 por 5 da 125, ese puede ser un parámetro para tomar acciones. Todos los que estén 125 o más requieren acciones. Pero si a ustedes tal vez, porque sean bajas las gravedades o bajos los índices, no tienen nada por encima de 125, les vamos a pedir que pongan un número de prioridad de riesgo tal que por lo menos puedan hacer 4 acciones, 4 o más ítems. ¿Se entiende? Si hay alguien me puede confirmar que se entiende lo que les estoy comentando, por chat o por audio.
Es decir, el nivel de Sí, previsión de previsión. riesgo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Gracias, Agustina. Entonces, ustedes tienen que elegir, no hay un criterio, no es un requisito del método, pero nosotros para poder evaluarlo, tienen que hacer un criterio tal que por lo menos puedan hacer 4 acciones, ¿sí? Y el tercer punto, desarrolla un plan de control que especifique las características del producto o servicio a desarrollar. Ahora vamos a mostrarles con un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver ANFI plan de control. Vos, Claudia, cualquier consulta, vos podés... Sí, Rosario, yo estoy acá perfecto. para darte Para todo hacer el apoyo soporte. que necesites, pero está todo perfecto. Perfecto, y bueno, y si alguien tiene alguna consulta puede ir escribiendo en el chat o pedirme hablar y no hay problema. Aquí van a ver un ejemplo, este es un ejemplo del grupo 5 del año pasado, que estuvo muy, muy bueno, hacían un proceso de cerveza artesanal. ¿Hay algún grupo que haga cerveza artesanal en este curso? Hasta ahora a mí no me ha tocado, pero bueno, está bueno porque es alimenticio y bueno, como comentaban ahí los chicos, a veces en la parte alimenticia, cuando uno interviene con la gravedad, tal vez con la salud de las personas, es crítico. Aquí en el ANFE... Rosario, no se ve, no se ve. Ay, sí, no te quería interrumpir. Ah, ok, perfecto, no se ve. perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Rosario. Ah, está bien, está bien, estaba hablando en el aire. Bien. Bueno, reafirmamos que es desde un grupo, digamos, no es elaboración nuestra, pero está muy bien, por eso lo compartimos. Ustedes van a tener el flujograma, que es el primer ítem que les pedimos, y ahí van a ver todas las operaciones desde la recepción de la materia prima, en el caso de su proceso. Estas operaciones van a formar parte de esta columna que dice pasos del proceso, ¿sí? Operación 10, recepción de materia prima, operación 20, molienda en este caso, ¿no? Este es el ejemplo. Operación 30, maceración, y así, todas las operaciones. Hay empresas con procesos muy simples, que tal vez con 10 operaciones tienen todo el proceso. Hay empresas, por ejemplo, una autoportista muy grande, que son, no sé, 50 procesos. Ustedes tengan un criterio, no hace falta que pongan todos, si es un proceso muy simple, sí pongan todos, si no, no sé, Claudia, 10 operaciones. Será un buen número, ¿sí? 10 operaciones será un buen número, de las cuales 4 puedan tomar acciones. Si pueden hacer todo el proceso, mejor, es útil, pero ustedes analicen en el caso de que su empresa sea de un proceso muy, muy grande, ¿sí? Aquí van a ver el requerimiento para este paso del proceso, por ejemplo, que la materia prima cumpla con las especificaciones esperadas. ¿Qué puede fallar en este caso? Voy a dar un par de ejemplos solamente para que se orienten, después cada empresa es única. ¿Qué puede fallar? ¿Cuál es el modo potencial de falla? Que la materia prima sea defectuosa. Y el efecto que puede tener es que tenga un sabor no adecuado, off flavor se llama en el caso de la cerveza. Y aquí viene un punto que es importante destacar, que la planilla que nosotros les hemos dado para evaluar la gravedad, ocurrencia y detección, es para la industria automotriz. Entonces, ustedes la pueden usar, pero ustedes van a ver que tal vez, como comentaba ahí su compañero que hace una empresa de servicios, no se aplica a las empresas de servicios. Entonces, es importante que si usan la tabla del ANFE, la pongan en el trabajo práctico. Si no usan porque no se aplica, creen una planilla, una tabla alternativa, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que cuando ustedes vengan al trabajo práctico no sepan decir de dónde sale, por ejemplo, este 5, ¿sí? Entonces este 5 sale de la tabla, ya sea la del ANFE o la creada por ustedes. Nosotros vamos a trabajar con escala de 1 a 10, como dijo Luis, hay empresas que para hacer análisis de riesgo pueden hacer otra escala, pero nosotros en este trabajo práctico, como estamos haciendo la metodología ANFE, que es una metodología específica, pedimos que sea de 1 a 10, ¿sí? Causa potencial de la falla, ¿sí? No sé, si alguien tiene alguna consulta me puede consultar. Por ejemplo, puede ser que mal funcionamiento del sistema de filtrado del agua de red, ¿sí? Esa puede ser una. Ahora van a ver que se va a ir abriendo como un árbol esto, como unas ramas de un árbol, porque pueden ser varias las fallas, ¿sí? Entonces, para un mismo efecto pueden ser varias las fallas, y no todas tienen la misma gravedad, o la gravedad sí, porque la gravedad se refiere al efecto, perdón. No todas pueden tener la misma ocurrencia, en este caso sí, pero puede ser que no. Entonces, digamos, aquí se empieza a abrir para un mismo proceso.
para un mismo requerimiento, para un mismo modo de falla, para un mismo efecto, puede tener varias causas, y se tienen que evaluar individualmente, ¿sí? Acá coinciden que todas tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pero puede ser que no. Entonces, el control actual de prevención que existe para esta falla, esto es lo que existe actualmente. Se recambian los filtros 2 veces por mes, por ejemplo. Ahí Cándida levantó la mano, perfecto, ya ahí te conté. Y aquí, al igual que en gravedad, ustedes van a hacer una tabla de ocurrencia que les va a indicar con qué periodicidad ocurre esta falla, ¿sí? Recuerden que podemos estar hablando de un proceso potencial, pero bueno, ustedes tienen que conocer con qué probabilidad puede ocurrir esa falla. Y controles actuales de detección, una inspección visual del agua almacenada un día previo a cada cocción. Y aquí ahí va a haber otra tabla que indica el índice de detección. Aquí después calculan el IPR o el NPR, da igual que usen cualquiera de los dos términos, está bien, que es la multiplicación de 5 por 2 por 4, ¿sí? Es el producto de esas tres índices. Y en este caso vamos a ver en algún lugar de ustedes de su ANFE, tienen que poner, estos chicos lo pusieron aquí abajo, si no recuerdo mal, valor de IPR límite 85, ¿sí? Este es el valor que ustedes van a definir con su criterio. Entonces, como el IPR está por debajo, no se requieren acciones. Acción recomendada, nada. Hay algunos grupos que han hecho acciones de todos no. La idea del IPR es poder priorizar, ¿sí? Entonces les voy a mostrar algún otro caso en el que sí hayan hecho acciones. Claudia, no sé vos decime porque si leemos todo es un montón, pero les doy un caso que no y un caso que sí. Claro, está bien así, Rosario. Bien. Después está la operación 60, que es lavado de granos, ¿sí? Aquí en ese lavado de granos, el requisito que tenemos que tener en cuenta es que sea la temperatura y tiempo de lavado correctos y el pH adecuado. ¿Qué puede fallar? Que el proceso de lavado sea defectuoso, ¿sí? Y que produzca estos off flavors y mosto bajo en azúcares fermentables, ¿sí? Aquí evalúa de vuelta la gravedad de acuerdo a la misma tabla, da el mismo índice, pero puede ser otro también. Y aquí está, tendría que filtrar la celda esa, pero bueno. A ver, denme un segundito. Para mostrarles bien. Bueno, temía que pase eso. Bueno. No puedo filtrar, inmovilizar la fila de arriba. Perdón. Ya está todo. Acá estamos. Operación 60 estábamos. Este es la causa potencial de la falla, es que sea la temperatura de agua inadecuada, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos este modo posible de falla, esta causa de falla? Medimos el agua antes de comenzar el lavado. Y la probabilidad de ocurrencia de esa falla, es un 3, ¿de acuerdo a esa tabla que nosotros dijimos que tenemos que tener? ¿Sí? Y después, el control de detección de si esta falla ocurrió, también se asigna mediante medición de temperatura de la muestra obtenida a la salida del sparring, ¿sí? 3. Acá van a ver dos cosas. Una de las cosas más frecuentes, ahí ya les vamos a comentar que Claudia elaboró un archivo de problemas más frecuentes o preguntas más frecuentes que van a ocurrirles cuando empiecen a hacer el ANFE. Una de las dudas más frecuentes es que a veces es difícil distinguir si es de ocurrencia o de prevención, o de detección, de la acción que uno va a tomar. Aquí hay un ejemplo claro. Si uno mide el agua antes de comenzar el proceso de lavado, está evitando que ocurra la falla, ¿sí? Porque está corrigiéndolo antes de que esto intervenga en el proceso. Si uno mide a la salida, no evita que la falla ocurra, sino que lo detecta, ¿sí? Esa es una cosa clave que ustedes van a tener que detectar al momento de establecer las acciones. Bueno, y coméntenme si se entiende, si voy muy rápido, muy lento. Aquí vimos que para un modo de falla, para un efecto potencial de falla, que era este off flavors, nos da 45-45, está bien. Pero para la misma falla, otra causa de la falla,
ocurre con más frecuencia y es más difícil detectar. Entonces da 140, que es en este caso. Puede ser que el mosto sea bajo en azúcares fermentables. La gravedad también es la misma. Puede ocurrir, la causa es que el volumen de agua de lavado sea erróneo. Entonces, ¿cómo lo evitamos que ocurra? El control actual de ocurrencia o de prevención. Definición específica de volúmenes a respetar. Y ponemos la ocurrencia en 4. Y el modo de detección es control visual del volumen del agua que ingresa y se asigna un 7. La multiplicación de estos tres valores da 140. Dijimos que nuestro criterio de corte era 85. ¿Sí? Entonces, aquí empieza la acción del ANFE, ¿sí? Tenemos un índice que supera el índice que nosotros dijimos que teníamos que tener. Entonces, tenemos que buscar acciones que bajen estos índices. Tenemos, ahora nuestra multiplicación es de 5 por 4 por 7, da 140, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar bajar estos índices para que nos dé un índice más bajo. Aquí los chicos pusieron como acción recomendada control del caudal y tiempo para cálculo correcto del volumen de agua introducir. Comprar caudalímetro y cronómetro, colocar en tramo de circulación de agua de lavado. ¿Sí? Aquí buscaron una acción que baje la ocurrencia y que permita detectar la falla. ¿Sí? Esta es una acción, a veces es difícil, en este caso es una acción que baja 2 índices, ahí en el apunte de las preguntas más frecuentes, pero lo más usual es que baje uno de los índices, ¿sí? Al adquirir el control del caudal y el tiempo para el volumen de agua a introducir, estamos evitando que ocurra la falla, ¿sí? Aquí el seguimiento. Y se hace un control visual, bueno, como que se reafirma este control visual, lo baja ahí también. No sé, Claudia, a estas son las cosas que a veces son difíciles de distinguir. Vamos a un ejemplo más claro, pero eso puede ocurrir. Aquí, por ejemplo, vemos que el modo de falla era que era un hervor insuficiente. Ah, bueno, Cándida, no sé si era de algo de esto que estamos viendo, para ya contestarte. Sí, profe, le quería consultar dos preguntas. Primero, con respecto a los criterios que usted, o sea, de los índices, digamos, que determinó que lo hiciéramos del valor del 1 al 10. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, yo trabajo con esto y me entró la duda porque nosotros trabajamos, por ejemplo, del 1 al 4. Bien. Entonces, en este caso, sí o sí tenemos que hacer como 10 justificaciones, es decir, si le ponemos 1, el impacto va a ser bajo por tal y tal motivo, como lo explicó el profe, o podemos hacer, no sé, 3, 5, 7 y 10, por ejemplo. Yo sugiero, sí, Claudia, a ver, como para ver con otros grupos también, para los otros cursos. Sí, yo respecto a los otros cursos, vos podés usar, por ejemplo, 1 y 2, tal cosa, 2 y 3, tal otra. Entonces, quizás uses 5 números, pero los agrupes de 2 en 2. Nosotros vamos a hacer este análisis para 10 como máximo, pero vos podés agruparlos. Ah, bien, ok, perfecto. Así es el criterio que hemos tomado en todos los cursos. ¿Se entiende? Bien, y lo agrupamos en los 3 índices, digamos. Exacto, claro, tiene que tener la misma escala. La misma escala, excelente. Si ustedes se fijan, en el teórico hay una tabla que está del 1 al 5, que es la de colores. Nosotros les enseñamos un método, no quiere decir que es el único, pero la forma de pensar y el concepto es el mismo. Bien, y hago otra pregunta, profe, del flujograma del principio, cuando mostró la teoría o las consignas. Decía ahí, no sé si tiene esa hoja abierta para volver a ver. La tenía Luis. No, del teórico no me refiero de lo que usted, de la consigna del trabajo. Ah, de la práctico, consigna del trabajo, perfecto, sí, ya te la comparto. No me acuerdo ahora cómo decía. Ahí dice, las responsabilidades y toda la información de registro. Eso tenemos como que desarrollar nosotros el flujograma y después desarrollar, con responsabilidades se refiere a que a quién hace el proceso o quién es el responsable.
En realidad se refiere a que ustedes conozcan todas las etapas del proceso. Y vieron que en el trabajo práctico 2, me parece, es como que cada etapa vos tenés que saber quién es el responsable. A lo mejor sea la misma persona. A eso se refiere. No es que tenés que preparar un documento aparte, sino que en el mismo diagrama de flujo podés ver plasmada toda la información que consideramos que es importante, porque a la hora de analizar cada una de las etapas del proceso, vos te tenés que poner a pensar qué cosas podrían fallar. Tenés que conocer quién es el responsable de cada una de esas Perfecto. etapas. O sea que nos podemos basar en el del trabajo práctico 2. En nuestro caso, nosotros lo hicimos de una tarea muy operativa que no tenía nada que ver con la producción. Deberíamos hacer un flujograma adaptado a la parte productiva, porque de ahí Sí. vamos a poder evaluar mejor. Lo hacemos con el mismo formato y en función de eso hacemos el punto 2 del ANFE, digamos. Sí, sí, por eso nosotros siempre le íbamos diciendo que podían usar cualquier diagrama de flujo en el práctico 2, pero si usaban el proceso de realización operativo, les iba a servir para el práctico 3, porque, bueno, ustedes se dan cuenta que aquí pueden aplicarlo ampliamente al ANFE, entonces, bueno, como es la primera vez que lo van a hacer, mejor en el proceso productivo. Aparte, ustedes recuerden que el ANFE es un análisis de modo de fallas posibles. Entonces esto se aplica cuando ustedes van a producir algo nuevo que no está hecho porque es potencial, o algo que ya tienen, le van a incorporar un cambio. Por ejemplo, ustedes hacen alfajores y ahora la empresa va a empezar a hacer, qué sé yo, vieron que había unos alfajores de salados y es un producto nuevo, y entonces vamos a hacer un ANFE, porque es un producto nuevo que vamos a incorporar. Entonces, bueno, es mejor analizarlo en lo que es el proceso productivo para que ustedes puedan detectar todos los posibles modos de falla. No sé si fui clara. Sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. De nada. Profe, aprovecho y le hago una Sí. consulta, puede Sí. ser, perdón. Sí, En el Juan. diagrama de flujo, ¿qué pasa si nuestra empresa tiene como varias líneas? Por ejemplo, una línea de montaje, otra línea de soldadura y el proceso es como muy complejo y largo. ¿Podemos agarrar Sí. alguna de las líneas? Por ejemplo, no sé, hacer el flujograma en la línea de montaje únicamente o tiene que ser del proceso productivo completo? Lo No, del podés ANFE elegir lo una de entiendo. las líneas. Ah, bien. Podés elegir, sí. Más o Genial. menos que les queden 10 operaciones que puedan analizar para que sea productivo el trabajo práctico, pero está perfecto, sí, excelente. Bien, Eso puede eso pasar. en el ANFE lo había entendido, pero bueno, preguntaba por el diagrama de flujo. Gracias, profe. Bueno, para el diagrama, sí. Sí, con una línea está bien, digamos, hay muchos muy complejos, preferimos eso antes que copien todo un mapa de proceso, un flujograma que no sea de su elaboración, ¿sí? Lo más completo que se pueda, Hola. pero siempre con criterio, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, Luis. Está buena esa pregunta. La idea es que consideren un proceso completo o una parte del proceso, pero siempre desde la recepción hasta la expedición. La expedición será la operación siguiente o el paso siguiente. No es necesario que sea la entrega al cliente. ¿Ya? Entonces pueden, sí, fraccionar el proceso y considerar la recepción desde que reciben el proceso anterior hasta que le entregan al proceso siguiente. Pueden fraccionar, sí, para que no sea tan largo. Eso lo veo. Perfecto, Luis. Ahí, bueno, y también respondiendo a la pregunta de Cándida, hay muchos flujogramas que los han hecho con los responsables en columnas, ¿sí? Entonces eso es una forma fácil de incluir las responsabilidades dentro del flujograma, o a veces con un circulito indicando el número y la función de cada una de las etapas, ¿sí? Bien. A ver, vamos a compartir el ANFE, ¿sí? Acá pude inmovilizar la fila de arriba, perdón que no había podido antes. Vamos a buscar alguno que haya bajado algún índice.
Esta es una buena práctica que han hecho estos chicos también del año pasado, es indicar, esto les va a ayudar mucho a ustedes, indicar en un color distinto aquel índice que baja. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, básicamente, revisar el ANFE, ver los criterios con los que han puesto los números, que sean coherentes, ver el valor que les ha dado el IPR, ver qué criterio de corte han usado, ver si han tomado acciones, y en caso de haber tomado acciones, ver si han bajado correctamente el índice correspondiente, ¿sí? Ese básicamente es la defensa del trabajo práctico. Por ejemplo, aquí, no sé, Claudia, si te parece otro ejemplo más, o ya estamos demasiado, que lo vean ellos. Si ellos lo han entendido, está bien, porque esto les va a quedar a ustedes el material para que ustedes puedan consultar. Y si hay consultas, seguimos aclarando. Sí, básicamente ahí Claudia les compartió un archivo con muchas preguntas frecuentes o pautas. Está muy bueno porque son todas las pautas que han surgido a lo largo de los años en la realización del ANFE. Yo lo único que les puedo sugerir, que a mí me ayuda porque a veces van a ver que es difícil ver si baja la ocurrencia o la detección, es analizar si la acción recomendada establecida evita la falla. Esa pregunta, ¿evita la falla? Sí, sí evita la falla. Entonces baja el índice de ocurrencia. Si ustedes consideran que no evita la falla, pero me ayuda a detectarla antes que pase a la otra etapa, baja la detección, ¿sí? No suele bajar las dos juntas, ¿sí? Son dos acciones distintas. Luego, con estas acciones, por ejemplo, aquí vamos a elegir. Se contrató, una de las acciones recomendadas en este caso era hacer mantenimiento cada un mes de los equipos, ¿sí? Estamos dentro de la operación 70, el hervor, la acción recomendada, porque el IPR nos da 180, teníamos una acción recomendada que era mantenimiento, a cargo del encargado de producción. Aquí la otra parte del trabajo práctico era hacer el plan de control. En el plan de control nosotros le pedimos que trasladen las acciones que han puesto en el ANFE aquí al plan de control, porque ustedes van a ver que en el ANFE el espacio es muy poquitito, muy chiquito para poner las acciones que se hacen. Entonces aquí en el plan de control se detallan, por ejemplo, para la operación 70, hervor, en qué máquina vamos a hacer, qué producto, qué proceso, y aquí vamos a indicar mantenimiento de la caldera realizado por los operarios de la empresa. Vamos a trabajar con el sistema de calderas cada un mes, ¿sí? Entonces ustedes ven que lo que han hecho los chicos es trasladar todas las acciones que han surgido en el ANFE, tienen que encontrar su correspondencia en el plan de control. Eso es muy importante, que no queden solamente en el ANFE. En el plan de control ustedes las van a detallar. Por ejemplo, si aquí ponen como una acción, capacitar al operario para que se dé cuenta de no cometer la falla, porque puede ser que sea un operario no capacitado, aquí en el plan de control debe estar indicado eso, capacitar de acuerdo al plan de capacitación, por ejemplo, una vez por mes, una vez al año, ¿sí? Si aquí estamos haciendo un control, un muestreo, por ejemplo, para la detección, porque dijimos, no podemos evitar que ocurra, pero vamos a tomar una acción que mejore la detectabilidad o la posibilidad de detectar esa falla, y hacemos un muestreo, aquí en el plan de control debemos indicar cuántas piezas vamos a muestrear, por ejemplo, ¿sí? Como Rosario, dijo ahí, sí. Ahí es de las acciones tomadas. Sí, porque ves ahí en las acciones Sí. tomadas, este gráfico tiene las dos columnas, por eso. Claro, aquí también a veces pasa que ustedes hacen acciones recomendadas, estamos simulando, ¿no? Estamos trabajando en una simulación, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, control de caudal y tiempo, comprar caudalímetro, nosotros vamos a simular que se compró, digamos, vamos a trasladar la misma acción, ¿sí? Por más que no se haya hecho, ¿sí? No sé, Claudia, si tenés algún otro comentario más. Sí, en el plan de control. Aquí en el plan de control, a veces es muy difícil hacerlo para una empresa o de servicio o algo que no es un producto tan tangible o como ustedes pueden ver en los ejemplos que nosotros damos en el teórico. Pero es importante que ustedes definan bien qué característica van a controlar.
Entonces, la característica puede ser del proceso o del producto. En el caso que sea en el proceso, por ejemplo, ustedes tienen que poner qué característica le controlan. Por ejemplo, ahí quizá no esté tan bien expresado, dice extraer al máximo los azúcares. En realidad uno ahí va a poner si controla el azúcar o qué cosa controla, y en función de lo que ponga ahí, de la característica que controla, va la especificación, que ahí está muy bien Rosario marcando cuánto debe ser eso. Entonces, bueno, en característica, ustedes ponen, si la característica es del producto, ponen qué característica se controla, y si es del proceso, ponen qué característica del proceso. Y eso les va a dar la pauta para poner después en especificación de cuánto es. Si alguien tiene una empresa de servicio y ve que hay columnas que no las puede adaptar, es porque nosotros le damos esta que es bien general, que sirve para todo, pero ustedes pueden eliminar algunas columnas. Por ejemplo, acá no le encuentro a lo mejor esa que le daba una letra a cada característica especial, porque ya nos alcanza, bueno, sí lo he usado en este caso, pero podría ser que ustedes algunas columnas no las usen porque no es aplicable. Entonces, bueno, eso para que tengan en cuenta las empresas de servicio. Y no sé si se entendió las características del proceso y producto. Sí, ahí Claudia, yo les quería comentar, les quería compartir. Aquí Luis, cuando compartió el apunte, estaba, esto es para que tengan bien en cuenta, este mismo formato, indicando con numeritos cada uno. Decía número 1, número 2, número 3, les indicaba qué es cada una de estas filas, ¿sí? Entonces, también vayan a ver el apunte, que ahí van a tener mucha información útil. Y yo también les quería compartir aquí, que me pareció muy útil, esto está en la presentación. Aquí, esta explicación les va a ayudar también a evaluar los 3 índices, ¿sí? Fíjense en el apunte, les va a ayudar mucho. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Yo creo que viendo el ejemplo, viendo el apunte, van a estar muy bien, ¿sí? Y siguiendo las pautas que están ahí en las preguntas frecuentes también. Una cosa importante. Muchas veces cuando evaluamos la gravedad, evaluamos teniendo en cuenta como que la falla hubiera ocurrido. Lo dijo Luis, pero se los destaco porque, por ejemplo, si es un proceso de una pieza de la industria automotriz, que si falla puede provocar un accidente, pero la causa tal vez es 1 en 10 millones, por ejemplo, es algo muy, muy poco probable, igual ustedes lo tienen que evaluar como 10, ¿sí? Como una gravedad alta. Después evaluarán en la ocurrencia, por ejemplo, 1, sí, es muy baja la ocurrencia, pero ustedes cuando evalúan la gravedad, evalúan como si ya hubiera ocurrido, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si alguien me puede confirmar en el chat. Siempre evaluar como si hubiera ocurrido, ¿sí? Por más que sea súper improbable. Gracias, Juan. Perfecto. Y lo mismo la detección. Por ejemplo, es muy, muy poco probable que ocurra, pero bueno, si ocurre, ¿lo detecto o no? Esa también es asumiendo que la falla ocurrió, ¿sí? Eso es muy importante. Porque a veces bajan, por ejemplo, toman una acción, con esa acción, esa falla ocurre muy poquito, han logrado reducir la ocurrencia, pero igual la gravedad sigue igual. Eso ustedes tienen que tener en cuenta. Puede bajar la ocurrencia muchísimo y ser ya súper poco probable que ocurra, muy fácil de detectar, pero si ocurre, es grave, la gravedad tiene que seguir siendo alta. Eso quiero que quede bien en claro. La gravedad no suele bajar. Para que baje la gravedad tiene que haber un cambio en el proceso y en general, en los casos que nosotros evaluamos, no ocurre porque es como que tendríamos que hacer otro proceso. O sea, ustedes se van a mover dentro de estos 2 índices, ocurrencia y detección, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar atentos. Cualquier consulta me pueden decir. Sí. ¿Fecha de entrega de los grupos impares cuándo sería? La semana que viene. Estamos en el día
8, el día 15 de junio sería, ¿sí? 15 de junio, grupos impares, expone el grupo número 5, y el día 22 de junio, grupos pares, expone el grupo número 6. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Así Profe, que bueno, sí, una consulta, soy del grupo 5. sí, Lucas. ¿A quién debemos compartir la carpeta? A mí, Ah, bien. Bien. sí. Y Perfecto. Claudia, la entrega es el día viernes para los grupos impares. Sí, sí, Rosario. Como vimos, como en todos los trabajos prácticos, los grupos impares tienen que entregar, en este caso son los impares, pero bueno, la semana próxima serán los pares, es 48 horas antes hábiles para la corrección, o sea, es este viernes, ¿sí? O sea, este viernes, que es el viernes 11, tienen que entregar antes de las 8:30 de la noche los grupos impares. Más allá del grupo 5 que tiene un tratamiento especial, nosotros vamos contactándonos. Profe, ¿y el PowerPoint también es para el viernes? No, ustedes grupo 5 nosotros vamos hablando, y sí, después lo vemos, eso no es lo último que se hace una vez que el trabajo práctico esté corregido, sí. Ah, bien, profe, bien. Gracias. De nada. ¿Al grupo impares tiene alguna consulta? Más que nada los impares son los que más, en este caso les toca ahora estar con más apuro. Si no tienen más consulta. Antes quería agregarles que los pares, está bueno que asistan la clase que viene a la defensa de los grupos impares, porque ahí van a aprender mucho. Son pocos minutos, son 15 minutos de exposición y otro tanto más de siempre armamos como un debate o resaltamos las fortalezas de la exposición y que les van a servir mucho. Esos pocos minutos les pueden significar mucho para ayudarlos para los grupos pares. Así es, así que bueno, tienen el formato, lo único que tienen que empezar a pensar es detallar las operaciones de proceso y los modos de falla, ¿sí? Profe, bueno, una consulta. Sí. Nosotros somos el grupo Facundo. 6. Sí. Defendemos el 22, pero ¿qué día tendremos que ya Tienen entregar? que entregar el día viernes 18. Viernes 18, perfecto. Gracias, Sí. profe. Bueno. Bueno, si hay más dudas, pueden preguntar del práctico. Bueno, si no hay más dudas, ya terminamos la clase aquí. Muchas gracias. Bueno.